No, bajo ningún punto de vista. Bueno, no, ninguno de los dos. No son derechos. No considero que sean derechos naturales, sino considero que sean derechos divinos. Sí, claro. Sí, sí, sí. No. El aborto realmente hay que tener en consideración al niño por nacer o niña por nacer, y es un tema complejo porque hay que solucionar muchas cosas en la sociedad para prohibir el aborto. Primero que nada, que el aborto es el asesinato de un inocente y la eutanasia es la inducción a una persona que está en el último momento de sus vidas a tomar una decisión de suicidarse. En ambos casos son atentados contra la vida y por lo tanto de ninguna manera son un derecho humano. La vida es, para mi punto de vista, una, una respuesta sin concluir, ¿sí? Creo que el aborto es mucho más que un derecho y una obligación. La estipulamos desde ese lugar, pero creo que no tiene respuesta desde mi punto de vista. Amo la por lo pronto no lo puedo ver más que como un acto de amor. Tanto el don de la vida como el don de la muerte son prerrogativas de Dios. El hombre no tiene nada que hacer ahí. Es un acto de confianza en Dios porque una persona viene al mundo, y es un acto de confianza en Dios porque esa persona debe irse en un momento determinado. Para mí me parece que cada ser humano tiene derecho a definir y a decidir sobre su cuerpo, sobre su dolor, sobre su destino. Me parece fundamental que cada uno decida esos temas que son complejos para el debate, pero me parece que parte por ahí, por la libertad. Es decir, el aborto debe ser prohibido, pero debe ser acompañado de una serie de medidas de cuidado de la población, de cuidado de la mujer, de educación sexual, para evitar esos embarazos no deseados, y además toda una cuestión cultural a tener en cuenta en la sociedad. Yo creo que generalmente el llamado derecho al aborto es un atentado contra la vida con mayúsculas, porque no hay nada más inocente que una criatura, y la eutanasia en general, no hay nada más indefenso que un enfermo terminal. Los políticos son una parte necesaria del sistema. Podría decir que sí, que estoy de acuerdo con eso. No, la política es lo que sirve, la política es lo que sirve. Pero puedo también decir que no. Los políticos no sirven para nada si se niegan a servir. Eso es una verdad de perogrullo. No tengo interés en la política, pero en su momento me resultó que hay políticos que hicieron historia, cambiaron culturas, tradiciones, implementaron normas. Eso es lo que hace a una sociedad. No depende exactamente de ellos. El político profesional a veces termina malversando su trabajo, pero no se puede hablar así en forma genérica de los políticos. Hay políticos buenos y políticos malos, como hay eclesiásticos buenos, eclesiásticos malos, médicos buenos, médicos malos. Depende de las personas, no se puede generalizar de esa manera, es una gran injusticia. Y además, en general, los que hablan de que todos los políticos son malos son personas que intentan generar sistemas de gobierno donde la población sea excluida. Esa es la realidad. No, es falsa esa afirmación. Los políticos, es como decir los médicos, los ingenieros, ¿qué suelo decir? Los políticos es una ocupación noble en principio. La política en general es la procura del bien común, es
en términos teológicos tiene que ver con el segundo mandato o mandamiento más importante, el de hacer el bien al prójimo, hacer lo que te gustaría que te hagan. Puede ser que la forma de instrumentar la política hoy sea encontrada con la realidad y con los intereses de las personas, pero la política es la consecuencia de la organización social, ¿sí? Cuando el número de habitantes de un lugar comienza a ser voluminoso, necesita la representación, y eso es la política. El político toma su accionar comunitario, político en el seno de la comunidad, como un acto de servicio, ese político sirve. Sirve por la sencilla razón que está sirviendo a la comunidad por la cual fue electo. Pero uno tiene que ver que la denostación de la clase política que se está haciendo en los últimos años, y más concretamente en la Argentina, en realidad esconde también, más allá de los pecados que han cometido la clase política, que gran parte de la denostación la tienen merecida, esconde la necesidad de dejar a la población huérfana de gente que defienda sus derechos. Si los políticos no se ponen al frente de la conducción de una comunidad, esa comunidad está perdida. Partimos de que Dios es el Señor de los cielos y la tierra, igual en todas las tradiciones monoteístas, por lo tanto, tiene un plan, Dios, que quiere que se haga libremente por parte del hombre para que alcance la representación divina, que supone necesariamente la libertad de la conciencia y la responsabilidad. Y entonces el sentido de la historia es ese plan divino, que en términos teológicos se lo denomina el reino de Dios o el reino de la justicia. Y en todas las tradiciones, judeo, cristiana e islámica, abrámica, el plan de Dios es el sentido de la historia, el objetivo, la obligación, la misión. Por eso en el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La tierra, la voluntad de Dios en la tierra es la justicia. Y eso es así en el Islam y también en el judaísmo. Ahora que se haya después deformado en otra cosa, de que el reino de Dios es solamente de los cielos, nadie cree que Dios sea el Señor de los cielos sino de la tierra. Bueno. No. El género sí está determinado, porque esa es una de las creencias biológicamente. Es lo que nos marca fisiológicamente la diferencia ante lo masculino y femenino. Pero sí puede ser cambiado, absolutamente. Ya el solo hecho de mencionar género es algo que está equivocado. Lo que se determina biológicamente, y no hay ninguna duda, es el sexo. Usted tiene XX o tiene XY. No, sí, puede ser cambiado. La cuestión de género tiene una cuestión histórica media compleja, que tiene que ver con quién tomó noción inicial de quién era el proveedor. Los hombres, los varones iniciales no tenían el sentido de apoyo a sus hijos porque no sabían quiénes eran sus hijos, eran parte de una estructura bastante tribal y desarticulada. A medida que fue creciendo la sociedad, fueron articulándose las funciones, las maternales, las paternales, y el género, a ver, es como uno se sienta, ¿sí? Yo puedo ser un padre sumamente amoroso, más amoroso que la madre de mi hija. Es decir, no es que sea así, pero podría serlo. Es así, sí. El género en general es determinado biológicamente, salvo hermafroditas, salvo excepciones, que son excepción a la regla, en cuyo caso el Islam prevé la definición de la sexualidad, pero que no son los casos que tienen que ver con los fenómenos culturales, subjetivos y demás, desde el punto de vista del Islam. No me gusta tanto hablar de género. Para mí la cosa es mucho más simple, es mucho más bíblico. Macho y hembra los creó. Y de acuerdo a lo que Dios nos enseña, el varón tiene una forma de comportarse y la mujer tiene una forma de comportarse. Cualquier cosa que salga de eso es una disforía, es un desacuerdo entre su psique y su organicidad física, y por supuesto es un problema.
si te dan herramientas para poder cambiarlo y estás en tu creencia y tu estado emocional para poder realizarlo y esto te genera un bienestar, pues yo creo que no hace falta más que concluir en ello, que sí tienen la posibilidad de hacerlo. Y eso es ineluctable, o sea, de hecho, es científicamente así, no es mi opinión solo personal, no es solo un dato de la revelación, y la revelación siempre va en consonancia con las realidades científicas también, ¿eh? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Uno va a ver en los últimos años que las posturas científicas están más defendidas desde el lado de la fe, paradójicamente. ¿Por qué? Porque lo natural es creación de Dios y la ciencia es la interpretación de esa creación de Dios. Pero genéticamente están XX, XY, y eso no tiene manera de ser contrarrestado o refutado. Nunca triste es la verdad, lo que no tiene remedio, como dice el refrán español. Esa es mi posición. Quizás sí. Es un tema a debatir, es un tema que la sociedad merece debatir. Es una muy buena frase, difícil de decirle un no rotundo y difícil de decirle un sí rotundo. No, para nada. Es decir, la droga es otro fenómeno social de una cultura con muchos signos de distorsiones, por lo cual es una vía de escape, nosotros decimos una vía de escape falsa. Bueno, eso es lo mismo que decir que la legalización del asesinato va a ir en contra de la prosperidad de los sicarios. O sea, es un absurdo. Yo creo que confiar un poco más en el sentido común de las personas, con educación, y sacarle justamente el hecho de la ilegalidad, evitaría la creación de las mafias. El mejor ejemplo es Estados Unidos cuando puso su ley seca. La mafia crece, nace y se hace fuerte precisamente por la prohibición del alcohol. Cuando el alcohol volvió a ser permitido, bueno, se acabó el problema. Así que en ese sentido, y con muchas precauciones y cuidados, creo que un proceso de vía legal para el consumo de drogas, aunque yo no lo apruebe, aunque yo no esté de acuerdo, es aconsejable. ¿Y qué son las drogas? Sí, yo, acuerdo con ese principio de la legalización, pero también tenemos que entender que hay otro tipo de drogas que están legalizadas y son sumamente difundidas, que son dadas por los médicos, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que ver el daño que producen las drogas en el seno de una comunidad. Uno de los grandes problemas que existe en el mundo occidental es la cohabitación cultural que hay con el mundo de las drogas. Uno ve programas de la tarde en pleno o prime time o en horario de la mañana, donde los conductores de televisión hacen apología de la droga. O bien lo toman en chiste, o bien lo minimizan. Entonces, después ve a esos mismos periodistas o animadores pedir seguridad, pedir la baja de imputabilidad en menores, pero a la vez festejar el consumo. Entonces, hay que hacer un cambio cultural realmente profundo y hay que ser profundamente honesto. ¿Qué se quiere hacer? Pero obviamente yo no creo, bajo ninguna circunstancia, que habilitar el consumo de drogas va a terminar con el problema de la violencia del narcotráfico. Actualmente creo que en algunos países puede funcionar siempre y cuando lleven el control y el acompañamiento adecuado. Creo que no estamos preparados. En muchas situaciones como ciudades, el hecho de la legalidad de la droga no está concientizado.
por lo pronto, creo que hoy no es una muy buena herramienta legalizar la droga. De hecho, no creo que sea parte de la mejora de una sociedad. El tema de la legalización de la droga desgraciadamente es perseguida como negocio por muchos. Nosotros creemos que el hombre puede alcanzar estados de felicidad y de realmente de bienestar y de armonía, de modo que lo haga absolutamente prescindible de ingerir cuestiones que por un lado le otorgan algo, pero por otro lado le sacan su salud y le sacan otras cuestiones o lo desequilibran en otras cuestiones. Así que no, de ninguna manera, pero son temas complejos, no se resuelven con un sí o no, una mera prohibición o una mera licitación o legalidad, digamos, legalización. Son temas complejos, pero no creemos que la legalización de la droga realmente vaya a superar los inconvenientes que llevan y conducen a, sobre todo a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, a eso.